¿Por qué el vínculo entre arte y educación está tan vigente hoy día? Bueno, ante esta pregunta lo que diría es que el vínculo entre arte y educación tiene una vigencia histórica que se puede trazar hasta periodos del pasado bastante anteriores a este, como por ejemplo en las pedagogías renovadoras de principios del siglo XX. Yo diría que de alguna manera quien ha descubierto la educación ha sido el arte y no viceversa, puesto que la educación hacía tiempo que trabajaba con el arte como un eje importante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos en un contexto en que la economía del conocimiento se ha convertido como en el gran paradigma. Podríamos discutir si es así o no, pero de alguna manera la idea de conocimiento, de aprendizaje, pasa a ser un valor de cambio importante. Y en ese sentido, a eso se añade de alguna manera el hecho de que el arte se ha vinculado o se tiene que vincular cada vez más con la idea de producción de conocimiento y de investigación, puesto que en un contexto como el del Plan Bolonia, que en Europa está siendo importante y ha marcado mucho las enseñanzas artísticas universitarias, el arte tiene que legitimar también su producción de conocimiento, su investigación, etc., ¿no? Y ahí digamos que la noción de aprendizaje o educación está muy cerca. Por otro lado, también hay como una larga tradición de vincular arte y vida, y de ahí que el arte muchas veces haya intentado como entrar en lo que son todo lo que es la transformación social, la acción política, ¿no? Y de alguna manera la educación es como ese gran espacio también de transformación social, ¿no? Al que el arte se ha acercado recientemente, ¿no? Como un espacio casi de radicalidad, ¿no? Realmente de transformar la existencia, la comprensión del mundo. Y luego también, ¿por qué no? De alguna manera la educación ha devenido una nueva veta de vanguardismo, de novedad, ¿no? de originalidad, que es casi una tendencia, ¿no? Esto sería casi el sentido un poquito menos positivo. Y también hay que tener en cuenta que en un contexto de precariedad laboral el ámbito educativo está deveniendo también una veta de empleo para los artistas. Entonces hay como múltiples motivos que explican este vínculo. Desde mi experiencia, ¿qué significaría la mediación extrainstitucional y qué relación tendría con las prácticas educativas que ocurren en la institución? Respecto a esta pregunta, lo primero que tendría que decir es que mediación extrainstitucional no es un término que utilice muy a menudo, pero bueno, me parece interesante aceptar la invitación acerca de pensar en él. Y lo primero que diría también, entonces, pensándolo así, es que podemos entender la mediación extrainstitucional como esos procesos de mediación que lo que buscan es establecer un vínculo entre la institución y sus públicos ahí fuera, que de alguna manera no son los públicos naturales o presentes ya en la institución, como heterogeneizados o individualizados ahí fuera, ¿no? Como una apelación de la institución hacia ese público ahí afuera. Pero me parece muy productivo pensarlo también de otra manera, pensarlo también como en el sentido de que no hay proceso pedagógico que de un modo u otro no requiera algún tipo de mediación o relación transformadora entre diferentes formas organizativas con diferentes grados de institucionalidad. En este sentido, todo proceso educativo que pueda ser sostenible o transformador en el tiempo implicaría algún tipo de mediación institucional. Por ejemplo, podría ser una mediación intrainstitucional cuando tenemos que dialogar con nuestra propia institución y su propia organización interna y transformarla, o puede ser, por ejemplo, también interinstitucional, cuando, como decía, se ponen en relación diferentes organizaciones de manera que esa relación las transforme o al menos las sitúe en un proceso compartido distinto del que hubiesen hecho puramente de manera aislada. Y ahí es donde pienso que la mediación institucional tiene un enorme potencial, o desde ahí es donde lo he visto yo en mi práctica, ¿no? Muchas veces ha sido precisamente porque hemos puesto en contacto dos organizaciones que han ocurrido cosas que han sido sostenibles más allá de la acción puntual en sí misma en la que han colaborado.